Hola a todas. Hoy simplemente quería hablar desde consulta, porque hoy hemos tenido una chica que el motivo de consulta por el que venía era que tenía reglas irregulares, que había empezado a desarrollar un poquito de, bueno, bastante acné y sobre todo también, y casi lo que más le preocupaba es que tenía bastante vello y en zonas que teóricamente serían más bien masculinas, por ejemplo en la zona de la barbilla, del pecho. Y claro, nos comentaba pues eso, que había estado mirando por internet, que había leído que había una cosa que era el síndrome de ovarios poliquísticos, que eso qué significaba, que si ella podía tenerlo. Y eso me ha hecho pensar pues que realmente el síndrome de ovario poliquístico es algo que muchas mujeres han oído hablar de él, mi prima, mi amiga, a una vez me dijeron que yo tenía quistes en los ovarios, pues un poco para a ver, para hablar del ovario poliquístico podríamos estar horas, pero para en 2 o 3 minutitos explicaros básicamente la diferencia que hay entre tener un quiste en el ovario y lo que nosotros llamamos el síndrome de ovarios poliquísticos, porque por su propio nombre muchas veces nos da como lugar a error. Tener un quiste en el ovario significa tener una formación que puede ser de sangre, de líquido, puede ser de contenido variado dentro del ovario. Es decir, tenemos un ovario y en ese ovario se forma una tumoración o un quiste, es decir, algo actualmente redondo que tiene una cápsula y que su contenido, pues ya os digo, puede ser diverso, pero que puede tener un origen hormonal o no, ¿vale? Eso simplemente ocupa un espacio, normalmente suele ser mayor de 3 centímetros y eso es tener un quiste en el ovario. Y suele ser algo que puede ser único o que puede ser varios quistes, pero que lo que genera habitualmente es dolor, alguna alteración con la regla o a veces no tiene ningún tipo de síntoma. Pero eso no significa tener ovarios poliquísticos. Es decir, una mujer que de vez en cuando, cada 6 o 7 meses, hace un quiste funcional, que le llamamos nosotros, que son pequeñas alteraciones puntuales y que desaparecen solo esos quistes, no significa que tenga un ovario poliquístico porque tenga, digamos, haya tenido varios episodios de quistes o de roturas foliculares y demás. ¿Qué es lo que significa tener un síndrome de ovario poliquístico? Pues un síndrome de ovario poliquístico en el fondo es una alteración metabólica, es decir, un problema en la forma en la que una mujer metaboliza sustancias tan importantes como el azúcar. Ese metabolismo del azúcar entra como una especie de círculo vicioso, no sabemos muy bien qué es lo que va antes y qué va después, que altera la funcionalidad y la regulación de las hormonas sexuales, tanto las femeninas como las masculinas. Lo que genera es un desbalance y en lugar de tener una mayor proporción de hormonas femeninas, que debería ser lo habitual, las hormonas masculinas están en unos niveles mayores de lo que debería, o sea, de lo ideal para esa mujer. No siempre en la analítica se va a ver un incremento de las hormonas masculinas o una alteración en los niveles totales de las hormonas femeninas. Muchas veces es simplemente la relación que tienen entre ellas. Entonces habrá mujeres que digan, no, pero si mis analíticas son absolutamente normales. Perfecto, puede ocurrir que tengas analíticas hormonales totalmente normales, unos niveles de testosterona, de otra serie de hormonas masculinas normales, pero que tengas demasiadas hormonas masculinas para una regulación correcta de tu ciclo menstrual y de tu ovario. Pero ya os digo que realmente lo importante de esto es muy importante la regulación del azúcar, es decir, cómo metabolizamos la glucosa en sangre. Entonces, mujeres que tienen un síndrome de ovarios poliquísticos van a mejorar muchísimo simplemente con una dieta baja en hidratos de carbono, haciendo mucha actividad física, porque así estamos rompiendo un poquito el círculo vicioso que ocurre con respecto a la regulación de sus hormonas. Y en la mayoría de los casos es cierto que le vamos a mandar anticonceptivas porque los síntomas que tiene el ovario poliquístico van a mejorar con esas anticonceptivas. ¿Qué síntomas son esos? Un aumento del acné, del vello, las reglas irregulares, que a lo mejor hay meses, 2 o 3 meses seguidos incluso, que puede no venir la regla. Todo eso va a mejorar mucho con las anticonceptivas. Pero hay mujeres que no quieren tomar anticonceptivas o que no pueden porque tienen algún problema. Esas mujeres tienen que verse obligadas a soportar todos los síntomas que tiene el síndrome de ovarios poliquísticos. No, hay otras opciones. Esas opciones pasan por suplementos naturales que nos van a ayudar un poquito a regular esas hormonas y ese azúcar, y también
por otra serie de medidas que, ya os digo, es que para hablar de los ovarios poliquísticos podríamos estar horas y días hablando de ello. Realmente, ¿qué es lo que os quiero transmitir? Que tener un quiste no es lo mismo que tener un síndrome de ovarios poliquístico, que el síndrome de ovario poliquístico es una alteración, una forma de ser, de metabolizar las hormonas y el azúcar, que es muy complejo, que a veces necesita de que varios especialistas nos pongamos de acuerdo en poner el tratamiento a las pacientes y que no solo tenemos la opción de las anticonceptivas. Y que es importante, si creéis que podéis tener un síndrome de ovarios poliquísticos o si estáis teniendo alteraciones con el acné, con un exceso de vello, con las reglas, una irregularidad menstrual, que acudáis a la consulta del ginecólogo, porque con una ecografía nosotros podemos intuir qué mujeres tienen el síndrome de ovario poliquístico. Aquí veis una foto del típico ovario poliquístico, que por esto recibe ese nombre, porque en la imagen nosotros lo que vemos son muchos folículos y localizados de una forma determinada en el ovario, pero no son quistes, ¿vale? Es lo que también quería que entendierais, que no es lo mismo un quiste de 4 o 5 centímetros en el ovario que tener un síndrome de ovarios poliquísticos, aunque el nombre venga dado por esta imagen que nosotros podemos ver en ecografía. Acudid a vuestro ginecólogo. Nosotros estamos aquí en Calle Strachan también por si necesitáis consultarnos cualquier cosa en el centro de Málaga. Y con una revisión ginecológica que a veces puede acompañarse de una analítica hormonal, podemos conseguir diagnosticar un síndrome de ovario poliquístico y más que para el control de los síntomas habituales, que son la falta de regla, el acné y demás, que sí que son importantes en la juventud y en el momento en el que habitualmente se hace el diagnóstico, lo más importante es que podamos detectar qué mujeres tienen esa alteración metabólica para que en un futuro no desarrollen una diabetes, hipertensión, un síndrome metabólico y que puedan tener problemas con cosas, digamos, ya mucho más importantes en cuanto a la salud en general del cuerpo, infartos, problemas de hipertensión y demás, ¿vale? Entonces, si tenéis la más mínima sospecha de que podéis tener un síndrome de ovario poliquístico, acudid a consulta, ¿vale? Seguiremos hablando de todo esto de una forma un poquito más ordenada. Hoy simplemente que os vayan sonando algunos conceptos, ¿vale? Un beso a todos.